Cuando nosotros salimos a la calle somos agentes viales, ¿sí? Bien sea porque usted va en un vehículo, o bien sea porque va a pie, bien sea porque va en una cicla, usted tiene que ver con un semáforo. Y hoy se nos decía en el momento de la cena que dónde está tu corazón. Allí está también tu tesoro. Hoy el tema que vamos a tratar en esta mañana tiene como título Quiero, puedo, pero debo. Y lo vamos a tratar de identificar a través de los colores que vemos en el semáforo. Quiero, el amarillo, ¿sí? Cuando el semáforo está en amarillo. Y hay algo muy particular en los seres humanos y en los agentes viales. El amarillo pareciera que dijera pase rápido. ¿Sí o no? El amarillo es pase rápido, que ya viene el rojo. ¿Sí? Muévalo, muévalo. Pero no, el amarillo es detenerse también, es alistarse. ¿Sí? El amarillo, de hecho, en ciudades como Medellín es penalizado también. Si usted se cruza un semáforo en amarillo en Medellín, también pueden llevarle un par. Así que si algún día va a Medellín y está acostumbrado, tiene por costumbre pasarse el semáforo en amarillo, sepa que va a tener una fotomulta, muy posiblemente, ¿cierto? Ese es el quiero. Pero también tenemos aquí el verde, ¿no? El verde es que usted puede avanzar, usted puede continuar, lleva la vía. También tenemos eso muy metido en nuestra cabecita, hágale que usted lleva la vía. ¿Y sabe que por esa razón muchos accidentes han ocurrido? Porque usted lleva la vía. Como usted lleva la vía, usted se le puede mandar al que sea porque usted lleva la vía. Cuando uno toma un curso de manejo preventivo, lo primero que le quieren quitar de su cabeza es el usted lleva la vía. Usted lleva un arma. Y más cuando usted está manejando un vehículo, usted lleva un arma. Usted puede asesinar a una persona con un vehículo. Entonces, lo primero que se le tiene que borrar de la cabeza al buen conductor es usted lleva la vía. Más bien tenga cuidado que hay algunos que no conocen bien las normas de tránsito y ahí vienen los accidentes. Y el temido, ahí está, y el temido semáforo en rojo. El semáforo en rojo pareciera que fuera un yo me lo alcanzo a pasar. ¿Sí o no? Muchas veces nos lo pasamos en naranja, entre amarillo y rojo. Nos lo cruzamos, ¿cierto? Eso es. Y entonces la idea es que nosotros traigamos eso ahora a nuestras vidas. ¿Qué es entonces el quiero? Y vamos a orar para que Dios sea el que esté alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Nuestro buen Dios, delante de ti nos presentamos agradecidos por tu palabra, agradecidos porque en esta mañana pudimos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, hacia donde nuestro corazón debe correr, de allí donde debe estar nuestro tesoro. Pero amado Dios, gracias porque tú reprendes también nuestro corazón y nos dice que muchas veces está en un lugar que no debería de estar. Gracias en este momento por tu palabra y alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, que Él sea guiando nuestro corazón y que sea cambiando y quitando aquellas cosas que no deberían estar allí. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero entonces se refiere a todo aquello que anhelamos, lo que queremos, ¿cierto? Lo que nos gustaría tener. Eso es el quiero. Yo quiero eso, quiero tener, está muy posiblemente muy en mi corazón y eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Cualquier cosa que usted quiera, ese es el semaforito en amarillo. Espere ahí. No se lo cruce todavía. ¿Sí? El puedo es o tiene que ver con el poder, valga la redundancia, para hacer algo, la fuerza que usted tiene para hacerlo o la libertad que tiene para hacerlo. Ese es el puedo, ¿cierto? Y entonces aquí en el rojo tenemos, pero ¿debo hacer eso? Nos invita a reflexionar sobre si lo que quiero y puedo hacer es algo que me conviene, me edifica y por encima de todo da gloria a Dios. Eso que yo quiero, eso que yo puedo hacer, eso que soy capaz de hacer, ¿debo hacerlo? Venga, ¿me conviene? Dice Pablo. ¿Será que me conviene hacer esto?
¿O hay alguna restricción en la palabra de Dios que definitivamente ya me dice que no, pero yo me la quiero pasar? Meditemos entonces y pensemos un momento, a modo de ilustración voy a mencionar segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos 14 en adelante, dice así la palabra de Dios. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: quiero, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él quería agua, ¿cierto?, de un lugar un tanto complicado. No estaba con él, sino que estaba al otro lado, donde pues estaban en guerra, ¿sí? David estaba en guerra contra los filisteos, y entonces David dice: yo quiero. Muy bien, seguimos el versículo 16, dice: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Ese es lo que él pudo, ¿cierto? Tenía tres valientes, tenía la fuerza para irrumpir entre el campamento de los filisteos. Entonces pudieron ir a traerle agua, y era el rey, aparte de todo. Los tres valientes escuchan a su rey pedir agua, se ponen en acción. Y entonces miren lo que dice David: mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto, ¿cierto? Entonces allí vemos claramente el quiero, el anhelo de David, el puedo, pero la reflexión que él hace: no, yo no voy a hacer esto. Ahora, David no siempre hizo esto, ¿no? Hubo muchos lugares donde pasó el semáforo en amarillo y el rojo así rapidito, ¿sí? En el caso con Betsabé, y luego toma la vida de Urías y hace un montón de cosas. Entonces, no en todo podemos tomar la vida del rey David como un ejemplo a seguir. Pero hoy quiero que nos centremos en otros personajes, y estos están en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Son personajes también muy conocidos, y es algo que hemos escuchado mucho. Son los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Tengo que aclarar una cosa, queridísimos hermanos. Este no es un tema sobre la crianza de nuestros hijos. Tal vez muchos aquí no tienen hijos, o los que tienen ya están grandes y ya están bajo otro techo, ya se han ido, ¿cierto? Ya algunos hijos ya se fueron del lado de los padres, ¿sí? Al tocar este tema busco que miremos aquellas cosas que nos permitimos en nuestras vidas, esas cosas que nos permitimos, ese tesoro que nos permitimos. ¿Dónde está ese tesoro? Es ese quiero, ¿sí? Ese es el tema que quiero que analicemos. Cualquier cosa, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu prestigio, puede ser tu imagen, cualquier cosa. Puedes colocarla allí en el capítulo 2, del versículo 12 en adelante, y puede decir: pero mis deseos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Puede ser algo que esté en tu corazón. Pero vamos a primero mirar qué dice la palabra de Dios allí en Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se comía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo.
Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el versículo 18 en adelante pues nos va a dar un contraste. Vamos a ir avanzando en la lectura del pasaje, pero quiero detenerme en estos primeros versículos, porque allí encontramos el quiero y el puedo de los hijos de Elí, ¿sí? En el versículo 12, y de pronto para que entendamos un poquitico lo que está pasando allí, desde el capítulo 1 comienza a hablarse de Ana, una mujer estéril. Ana le pide a Dios un hijo, Ana entrega ese hijo a Dios. El sacerdote Elí la mira por allá y le dice que ella está como borracha, y le dice: digiere tu vino. Y ella le dice realmente qué era lo que pasaba en su corazón, y ella le demuestra también su quiero. yo quiero un hijo. Es decir, no todo lo que quieras está mal. Esto no es un tema sobre todo lo que usted quiera está mal. ¿Sí? No, ella también quería algo y lo puso en el lugar correcto. Y Dios entonces le permitió a ella concebir y dar a luz un hijo. ¿Y fue quién? Samuel. Y ella lo consagra a Samuel. Samuel viene de la descendencia de Efraín, no es de la tribu de Leví, no es sacerdote, pero es un nazareo. Es decir, fue consagrado por su madre, ¿cierto?, al servicio a Dios, y ella lo lleva y comienza a hacer algo muy maravilloso para este niño, ¿no? Nos muestran los versículos siguientes que ella le prepara una túnica año a año, cada vez que va subiendo, y se lo lleva, y el niño va creciendo, ¿sí? Pero ahora, desde el versículo 12, hay un contraste impresionante, ¿sí? O sea, uno viene como leyendo una cosa espectacular acerca del servicio a Dios, acerca de una mujer que derramó su corazón delante de Dios, y el versículo 12 como que nos pone una cortina oscura y nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, ¿cómo así? Pues eran los sacerdotes, los hijos del sacerdote. ¿Cómo así que no tenían conocimiento de Jehová? Y no propiamente se está hablando del conocimiento intelectual, porque indudablemente tenían que saber qué era que estaban ahí, y qué eran los sacrificios que hacían, y de qué se trataba todo eso. Pero este conocer está hablando de una relación íntima con Dios. No tenían una relación íntima con Dios. No había entre los hijos del sacerdote Elí y Dios una comunión. No existían, eran hombres impíos que no actuaban conforme a la piedad. Eso eran estos muchachos. Y entonces el contraste arranca ahí cuando se viene hablando de este joven, de este niño que fue consagrado, y ahora encontramos a estos hombres aquí. Y ellos querían tomar del pueblo lo que ellos querían. Y era una costumbre, se había hecho una costumbre. Allí en Levítico capítulo 7, versículo 16 y 17 dice: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo quemará al día siguiente, lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y el capítulo 18 de Deuteronomio nos da una lista
capítulo 18 dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Y para ellos se les había apartado algo especial, la espaldilla y algunas cosas que era una porción que Dios le había dado a los sacerdotes. Entonces ellos no podían agarrar y llegar y coger lo que quisieran. Ellos ya tenían una porción que Dios les había dado. Pero sus costumbres y su proceder ya había cambiado según la ley que tenían como restricción. A ellos no les importaba. Dice, esta costumbre que tenían los sacerdotes estaba totalmente prohibida en la ley. Para los sacerdotes se tenía una porción que Dios ya les tenía apartada, y no eran todas las ofrendas o sacrificios que los levitas ofrecían. Eso no lo podían hacer, pero ellos ya tenían por costumbre coger un tenedor largo y, no contentos con lo que se estaba haciendo ahí en el sacrificio, venían los siervos del sacerdote y decían, denme carne cruda. No lo podían hacer. Es más, el que estaba haciendo el sacrificio le decía, no, espere, primero quemen todo, ¿sí? Y luego sí, llévese lo que quiera. Y él, no, porque es que eso es lo que ya quiero. Ese era el poder que ellos tenían. Estaban abusando entonces, estaban abusando, ¿aprendido de abajo? Sí. Estaban abusando de su poder, abusaban del poder y lo hacían de una manera abierta. Es más, si nosotros continuamos leyendo ese capítulo de una manera muy juiciosa en casa, porque pues no hay el tiempo para que lo hagamos aquí, ustedes van a ver que estos hombres se acostaban con las mujeres que llegaban a servir en el templo. Y no eran unas prostitutas, no, eran las mujeres que llegaban también a servir. Y ellos abusaban de su poder y entonces dormían con ellas. Porque ellos podían, porque eran los hijos del sacerdote Eli. O sea, no era, como dirían hoy en día, no, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe. Entonces abusan de ese poder y entonces hacían hasta para vender. Ese era el puedo de ellos, que lo vemos del versículo 16 y versículo 17. Miren cómo dice la palabra de Dios allí en primer libro de Samuel. Volvamos allí donde estábamos, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ustedes han escuchado la expresión que se maneja mucho hoy en día, y es que todo tiempo pasado fue mejor. Es que antes no se veía tanta maldad. Uy, es que ahora es que, ay, es terrible. Mentira, el hombre siempre se ha levantado contra Dios. La maldad siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos redes sociales. Lo que pasa es que ahora la podemos ver más claramente. Antes, cuando uno de pronto se crió allá en un pueblito, una vereda, usted, hay cosas que ni tenían ni idea. Usted no tenía en su cabeza un hombre se besa con otro hombre. Eso no pasaba ni por la mente de uno, pero pasaba en otras partes, sucedía. Lo que pasa es que nadie lo podía ver. Ahora no, ahora usted pone una película en Disney y hasta los muñecos lo hacen. Sí, se normalizó lo que pasaba en el tiempo de los hijos de Elí. Era costumbre. Entonces ya para todos eso era normal. Si ellos lo hacen, imagínense, si los hijos del sacerdote lo hacen, ¿por qué vamos nosotros a no despreciar también las ofrendas de Jehová? Dice que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, no les importaba. Si era una costumbre ya. En los versículos 18 al 21, o 19 al 21, 18 al 21, se continúa con el contraste entre
el actuar de los sacerdotes y un niño, Samuel, del que ya hemos hablado, ¿cierto? Al que al igual que su madre Ana, serían bendecidos grandemente. El versículo 26, leámoslo, nos amplía este contraste. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué contraste tan impresionante, ¿no? Ver cómo unos hombres que fueron consagrados, que fueron, es decir, que Dios les dio ese privilegio de llevar el sacerdocio delante de su Dios, y lo menospreciaron. Y un niño que fue entregado por su madre desde antes de la concepción. Porque si tú me das, dice ella, ni siquiera había sido concebido en su vientre, y ya ella lo había entregado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estaba el corazón de Ana y dónde estaba el corazón de estos hombres? Mire, definitivamente Dios nos quiere también decir a nosotros, si tu corazón está en Dios, amén. Es lo propio del creyente. Si no, tenemos que reflexionar. ¿Dónde está entonces nuestro corazón? Los versículos 22 al 25, devolvámonos ahí del 26 atrás, nos va a hablar un poquitico acerca de Elí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25, yo no podría llamar un pobre intento de frenar el pecado de sus hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Bueno, él era el sacerdote, ¿no? Y él presentaba sacrificios de paz delante de Dios, sacrificios por el pecado. Interesante que el sacerdote diga esto, pero Jehová, terminando el versículo, dice, pero Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya prácticamente estaban en rojo delante de Dios. Ya estaban en rojo. Ya no había, es decir, no lo escucharon. Ahora, podemos pensar también en esto de quiero, puedo, pero debo, hacia la parte positiva también. Hay muchas cosas que uno debería de hacer, puede hacerlas, pero no quiere hacerlas. ¿Sí? Y puedo también mirar eso, cuántas cosas que este sacerdote tenía al alcance para reprender a sus hijos, pero no lo hizo. Miren lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 21. Está en la ley, él la conocía, indudablemente. Dice así, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre y a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Pero ¿qué termina diciendo después del actuar de los hijos de Elí? ¿Qué es lo que hacían con las ofrendas de Jehová? Las menospreciaban, porque no había habido una reprensión que le dijera al pueblo, esto que estamos haciendo está mal. Y tenía el sacerdote esta ley, no usó de ella, no usó de otras armas, o llamémoslo herramientas, no usó de otras herramientas
para reprender y refrenar el pecado de sus hijos. Los podía cortar del pueblo. Hay otros pasajes que hablan acerca de la ley del sacrificio, lo que se podía hacer con alguno que afrentara la ofrenda delante de Dios. Allí en Levítico capítulo 7 nos lo menciona, cómo el que hiciera algo así era cortado del pueblo. Pero al sacerdote Elí no le importó. Dios entonces habla al sacerdote. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Voy a leerles algo que tengo acá, queridos hermanos. Dice, ya aquí en el puedo, pero debo, no es desde el quiero ni el puedo donde encontraremos el debo. Para Elí y sus hijos vino desde la reprensión dada por Dios a través de su palabra. En los versículos 26 al 36, Dios le dice a Elí cuál fue su favor para con él en su casa, cómo Dios lo había escogido a través de la familia de Aarón. O sea, allí las bendiciones que esta familia levita estaba recibiendo. Del versículo 27 y 28 le muestra dónde estaba su corazón. Estaba en sus hijos. Miren lo que dice el versículo 27 y 28. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciere sobre el altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29 viene con una pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y ofrendas? Se lo está preguntando al sacerdote Elí, no a los hijos, al sacerdote, al papá, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y haz que honrado a tus hijos más que a mí. ¿Dónde estaba el corazón del sacerdote? No en Jehová, según este pasaje. Según la voz de Dios, su corazón estaba en sus hijos, muy chinitos, muy chitos. Ay, déjelo, ¿qué tiene de malo? Todo eso es una costumbre ya. ¿Cuántas veces nosotros no consentimos en nosotros eso que queremos? Lo que sea. Dice, a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fue desde allí, desde la palabra de Dios llegada a él, donde él tuvo que reflexionar, o llegó la reprensión ya de lo que él estaba haciendo. Versículos 31 y 34, Dios le anuncia entonces allí el juicio anunciado por su pecado. Dios le muestra lo que iba a hacer. Y en los versículos, en el capítulo 3, ya Dios lo hace a través de este niño. Cuando lo llama 3 veces, ¿cierto? Y él corre creyendo que es el sacerdote Elí el que lo está llamando. Entonces, ya en la 4ª vez, cuando Dios le llama, le dice, venga, le voy a contar lo que yo voy a hacer. Y cómo voy a cumplir lo que he dicho contra Elí. Porque él que no estorbó a sus hijos. Vuelvo otra vez a ratificarlo. Tal vez no tienes hijos. Pero, ¿qué cosas no estás frenando en tu vida? Eso es el punto. Porque tal vez nosotros, pensando aquí en este semáforo ya en rojo, deberíamos de reflexionar de la siguiente manera: ¿qué costumbres tienes que no se alinean ahora a Dios y dan testimonio a los hombres? ¿Saben? Cuando miramos el contraste que está pasando entre estos sacerdotes y Elí, en el versículo 26, volvamos nuevamente allí, se nos dice de este joven: el joven Samuel iba creciendo y era que acepto delante de
Dios y de quién más? De los hombres. Y de los hombres. Era acepto delante de Dios y de los hombres. Interesante esto. Y es que también hay cosas que en nuestras vidas, o frases que en nuestras vidas se comienzan a colar, ¿sí? Y entre ellas uno dice, ay, mire, sabe que a mí no me venga a juzgar, que el que me juzga es Dios. Y uno cree que, oh, pero no así lo que Dios muestra a través de los hombres que le han servido a Él. Porque han sido testimonio no solamente delante de Dios, sino que también han sido testimonio delante de los hombres. Y esto ha honrado a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 40, toma estas mismas palabras. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta aquí, hasta versículo 26 de Primera de Samuel capítulo 2, uno podría decir, wow, Samuel es un buen ejemplo, wow, David, excelente ejemplo, pero sabemos que tanto David como Samuel también fracasaron como hombres. Ahora Dios nos está mostrando un nuevo horizonte y perfecto horizonte, y nos dice que este niño, Jesús, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que el otro venga y juzgue en mí, yo sí tengo que ponerle cuidado. Porque para algo Dios ha puesto, y más en la iglesia, a hombres y mujeres con el don de exhortación, para que vengan y nos digan, eso que estás haciendo no está bien. Lo que está mal es que yo le diga, pues yo quiero y puedo, y hoy diríamos, y no me da miedo, porque quiero pues y no me da miedo, y que usted, ¿por qué me viene a juzgar si el que me juzga es Dios? Pues, no, querido hermano, nosotros necesitamos también entender que nuestro testimonio, bueno o mal testimonio delante de los hombres, honra o deshonra a Dios. Es necesario tener claro eso y quitarnos de la cabeza esas frases que suenan muy piadosas. A mí el que me juzga es Dios. Es decir, soy tan importante, soy tan elevado y sublime, que usted qué me va a venir a decir a mí, yo qué puedo o no puedo hacer. A mí que me lo diga, o sea, Dios. Eso es menosprecio. Eso es creerme que como que el único que me puede hablar de tú a tú es Dios. Eso no dice otra cosa de mí, sino que yo creo que Dios está a mi estatura y Él sí me puede venir a reprender. Pero otro igualado, eso es lo que muchas veces está en nuestra... Es una costumbre. Las cosas que se convierten en costumbre fácilmente nos llevan a pasarnos el semáforo en rojo, y porque ya es una costumbre en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 en adelante. Pablo dice lo siguiente: todo me es lícito. Todo me es lícito. Hágale, el semáforo está en. Y está hablando de aquellas cosas que textualmente y literalmente no están prohibidas por la palabra de Dios. Lo que está prohibido por la palabra de Dios está prohibido. O sea, está en rojo. Eso ni para qué preguntárselo. ¿Sí? Jovencita, te enamoraste de un hombre que no es creyente, ya está prohibido. Es decir, la escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Para qué se lo pregunta? Si usted se lo pregunta, está haciendo algo que el profeta Elí, o el sacerdote Elí tendría que haber dicho, venga, hijos, es que Dios dice que no puedes hacer eso, bájese de ahí, salga de ahí. Pero no lo hizo. Pero también Pablo aquí nos está llevando a pensar en esas cosas que no sabemos
¿será que sí? ¿Será que no? Y uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo hago yo con el tema de eso? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Doy ese viaje? ¿Vendo esto? ¿Compro esto? Hay cosas que definitivamente están en rojo. Quiero un préstamo y para obtener el préstamo tengo que decir 20.000 mentiras. Pues no. O sea, no, ¿para qué? Ya Dios dijo no porque la palabra de Dios dice no, mentiras. Pero es que yo lo quiero y aparte de todo no solamente lo quiero, lo necesito. Y me lo paso. Porque es que yo lo necesito, lo quiero. Pero ya definitivamente la palabra de Dios dice que no. Versículos 24, leamos el 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí Pablo los aterriza para que no seamos tan elevadamente espirituales, ¿sí? Y entonces como que le evitamos por encima a los hermanos y esto yo lo hago de malas el resto, porque mi juez es mi Dios. Entonces Pablo aquí nos aterriza y nos dice, lo que usted está haciendo, ¿lo edifica a usted y edifica a su hermano? Bájese de esa nube, ¿sí? Y en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Saben que en el versículo 30 allí de Samuel, donde está nuestro pasaje, Dios dice que Él honraría a los que le honran, y por eso desecha a Elí y a sus hijos, y dice que sus hijos iban a morir los dos en un mismo día. Ni Elí ni sus hijos honraron a Dios. Su Dios era su vientre y su prestigio. Ese era el Dios de ellos. Y entonces aquí, en esta reflexión dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos y que no le dé la gloria a Dios, definitivamente un semáforo en rojo. No se lo pase. No se lo pase. Porque no da la gloria a Dios. Indudablemente hay cosas que son claramente prohibidas y que no deberíamos tener que preguntarnos si debemos hacerlas. Pero hay cosas que no son prohibidas en sí. La manera de enfrentarlas es, ¿da esto honra y gloria a Dios? ¿Soy luz para otros en esto que quiero hacer? Esa es la pregunta que me tengo que hacer yo. Queridos hermanos, nada de esto podría ser posible si no vamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente. Sus deseos, el quiero de nuestro Señor Jesucristo, lo puso allí en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo no podríamos encontrar. Saben que Pablo nos dice, finalizando estos pasajes, que seamos imitadores de Él, así como Él de Cristo. Un hombre común, Pablo, no un superhombre. La kriptonita de Pablo no era una piedra verde, o sea, no venía del espacio, un ser humano. Y él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre común y corriente pueda decir esto? Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente, muy conocido también. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo está hablando aquí
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, es en la cruz donde nuestro quiero y puedo quedan crucificados, y ya no debemos vivir nosotros sino Cristo. Cristo en nosotros. Entonces debo honrar a Dios, será nuestro límite. Debo honrar a Dios, será nuestro límite. Pero la única forma de que esto pueda suceder no va a ser en nuestras fuerzas. No se puede. Somos como los hijos del sacerdote Elí. Somos como David. Necesitamos a aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el único que puede hacer en nosotros que nuestro quiero y puedo tengan un límite. No se trata del conocimiento que adquiramos, y aunque lo debemos hacer. Lejos de mí sea de decir, no, ¿y de qué le sirve leer tanto la Biblia? Claro que sirve, léala. Ahora, si no la pone en práctica, vaya a la cruz de Cristo. Vaya a la cruz de Cristo. Cuando en su casa aquellos que no son de Cristo le dicen, ¿y usted qué tanto le sirve estar yendo a la iglesia si aquí es el mismo? Tema. ¿Saben? Volvamos por última vez allí a primer libro de Samuel, donde en el capítulo 2, Dios, versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, vea que no sabemos quién es el varón de Dios que vino a hablar con Elí, a decirle lo que él estaba haciendo mal. Quiero hacer una analogía de aquellas cosas en las cuales Dios llama nuestra atención, y lo hace tal vez a través de nuestros familiares, y nos dice cosas como esas. No es que usted es cristiano, no es posiblemente Dios diciéndome, hey, te estás pasando, estás para dar honra a mi nombre, te estás pasando. Dios utiliza lo que quiera para hablarle al corazón de sus siervos. Y utilizó a un varón de Dios. No sabemos quién es. Lo estuve buscando y así de pronto aparece más adelante. No alcancé a leer todo el libro para poder mirar. Pero lo que sí veo es que Dios llamó la atención de la locura de este sacerdote. Estoy seguro que Dios puede llamar la atención de nuestras vidas a través de las circunstancias, a través de hermanos, a través de personas familiares, y nos puede llamar la atención. La reflexión entonces, queridísimos hermanos, es que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora quiero, hago, lo puedo en Cristo. Cristo jamás, garantizado, jamás va a hacer algo que deshonre el nombre de su Padre. Jamás. Si eso que tú estás queriendo y eso que estás haciendo está deshonrando el nombre de Dios, no debes hacerlo. Aunque no esté, venga, ¿dónde dice eso la Biblia? A ver, muéstreme en la Biblia que yo no puedo hacer esto. Si está deshonrando a Dios, no lo haga. Eso es. Dios ha puesto en nuestras vidas un semáforo. Dios ha puesto en nuestras vidas un semáforo, una conciencia, que ahora ha sido una conciencia liberada por el poder del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Ya no es la conciencia de un no creyente, que muchas veces una conciencia está, ¿qué? Cauterizada. Ya no. Ahora Él nos ha dado una nueva conciencia. Pero tal vez tú no has conocido de Cristo.
como los hijos del sacerdote Elí. Tal vez has escuchado de Dios. Tal vez has visto las películas en Semana Santa acerca de Jesús. Tal vez vas de vez en cuando a una iglesia de la religión que sea, pero no conoces a Dios como los sacerdotes, los hijos del sacerdote, o los sacerdotes. Es necesario que tengas una relación personal con Dios, una relación íntima. El conocimiento no hace eso lo hace Dios en ti. He aquí el día de salvación, dice la Escritura. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti que no has conocido su nombre? Que te arrepientas. Que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios te levantó de los muertos. Ese es el medio de salvación, el medio de gracia que Dios le ha ofrecido. Y si estás escuchando y no has conocido a Cristo, es un medio de gracia que Él te está diciendo y te está dando la oportunidad de que escuches que hay una sola forma de ser salvo: a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. No es viniendo aquí cada 8 días. No es viniendo aquí cada 8 días. Es creyendo en aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Y el único que da gloria al Padre. Queridos hermanos, estamos llamados a ser luz en medio de los hombres. Estamos llamados. ¿Qué digo con mi boca? ¿Qué veo con mis ojos? ¿Qué cojo o tomo con mis manos? ¿A dónde van mis pies? Definitivamente tiene que hacerme reflexionar que si no me están conduciendo a glorificar a Dios, estoy seriamente pasándome un semáforo en rojo y estoy muy posiblemente llevando no solamente mi vida en peligro, sino a la vida de los demás. Miren, volvamos a la realidad de un semáforo. Si usted se pasa un semáforo en rojo, usted es un irresponsable, ¿cierto? Y el que se lo cruzó en verde se va a levantar contra usted y los dos van a llevar las mismas consecuencias. ¿Sabía usted que en la ley dice a qué velocidad usted puede pasar por un semáforo en verde? Si un agente de tránsito llevara ese artículo y le dijeras que usted se pasó a más de 70 kilómetros por hora, le voy a poner un parte por haberse pasado ese semáforo a más. Pues el semáforo estaba en verde, sí, pero hay una restricción. Usted no solo puede pasar a la velocidad que quiera. ¿Sabía que en la ley dice que ese semáforo en amarillo tiene que usted esperar? Esto en la práctica muchas veces no funciona. La mayoría de veces no funciona. Es más, cuando vamos por las avenidas, no funciona los letreros de a qué velocidad podemos andar, ¿sí o no? Ahí dice a 30 y vamos a 50. Dice a 50 y vamos a 80. Dice a 80 y vamos llegando a los 100. Porque necesitamos llegar rápido. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios está hecha para nosotros como creyentes, para que reflexionemos y para que entendamos por qué Dios no va a honrar a los que no lo honran. No lo va a hacer. No importa que seamos de la hebra, un pedacito de cielo en la tierra, no importa. Lo que importa es que lo que hagamos honre el nombre de Dios.